bienvenidos a todos una vez más a Retro VHS. Muchas gracias a The Phantom y a Daniel Gele por estar aquí. Hoy vamos a analizar una película muy loca de los años 80, del año 81, que dirigió Oliver Stone. Quizá dentro de sus inicios, quizá de las primeras películas que se le conoce, aunque seguramente pues haya hecho otras obras anteriormente. Seguro que sí, porque ya tiene una edad y en los 80 también tenía ya una edad. Y justo coincide con con el año en el que comienza esta década. Esta película eligió The Phantom y se titula La Mano, o The Hand, que es un título tal cual. En inglés The Hand, en castellano La Mano. El guionista creo que también fue Oliver Stone y es una película que adapta una novela que se titula The Lizard's Tale, que es de Mark Brandel. Y hay un guiño muy claro a este título, porque vemos una escena de la que podremos hablar luego al principio de todo, que nos hace pues conectar, ¿no?, con este título de esta novela. Y los actores más destacados y actrices, pues tenemos a Michael Caine, obviamente, que es el eje rotor y el centro de todo, Andrea Marcovicci, Annie McEnroe, Bruce McGill. Lo primero que vamos a hacer, vamos a preguntar a Phantom. Vamos a pedir a Phantom que nos haga un pequeño resumen de la película. Y aparte de eso, Phantom, te voy a hacer una pregunta. La pregunta es: ¿qué importancia tiene una cosa que sucede, que es en la carretera con unos coches, en el desarrollo psicológico del protagonista? Una de las primeras cosas que sucede en la carretera, se juntan ahí dos coches y pasa ahí una cosa. Y si crees que lo que pasa luego pues es algo que está en la mente del propio protagonista, o si crees que el director está un poco intentando jugar con la confusión y demás. Pero primero el resumen y luego esto. Bueno, pues la historia sigue a un dibujante llamado Jonathan Lasdal, que un desafortunado accidente le provoca la amputación de su mano. Una vez que esto ocurre, pues empezarán a suceder hechos extraños, su carrera se empezará a desmoronar, su esposa se alejará y bueno, él empezará también a sufrir diversas crisis mentales. Y lo más inquietante también del tema es que su mano amputada parece, vamos a poner esto entre comillas, haber cobrado vida propia. Entonces empezará a haber unos asesinatos y bueno, suceder hechos extraños. Claro, y el tema es lo que preguntaba antes. ¿Cuál crees que es la importancia de eso que sucede, de lo que le sucede, el accidente? ¿Qué crees que marca un antes y un después en la película? ¿Crees que es completamente necesario, que es prácticamente el eje rotor de la película, o que no tendría tanta importancia? A ver, hasta el propio accidente nosotros lo que vemos es una persona que es bastante posesiva con su mujer, bastante maniático en general, y sí que es verdad que, en un poco de spoiler, lo que vemos es que se está produciendo una situación bastante embarazosa cuando va a ocurrir el accidente, porque la mujer, bueno, le está haciendo un interrogatorio de preguntas de que diversas cosas que no las puede hacer, que se las tiene que contar al marido, y a raíz de esto lo que vamos a ver una vez que sucede esto, que en ese momento es cuando nosotros ya tenemos que distinguir si estamos viendo la realidad o no. A partir de ese momento los prejuicios y los miedos que tiene esta persona es como que se van a engrandecer aún más, y es ahí cuando el espectador tiene que decidir si lo que está viendo es fruto de una persona o simplemente son delirios mentales. Claro, hay un tema interesante, lo que acabas de decir, porque ya vemos que Jonathan Lansdale, que es el protagonista, interpretado por Michael Caine, ya antes de que le pase todo, ya tiene un perfil psicológico muy concreto, ¿no? Que ya como que apunta maneras, que ya va, pues parece que ya nos va dirigiendo y guiando hacia una lectura que podamos hacer de cómo es. Y luego parece que este suceso como que lo que hace es dar rienda suelta a todo eso que quizá tiene dentro. No sé si, Daniel, tú lo ves así también. Sí, bueno, primero quería comentar que este es su segundo largometraje. Ha hecho 2 cortos y un largometraje que no conocía, y luego este. A ver, el hombre... Es ¿sí? La Reina del Mal, es el largometraje, ¿no? Del 74, creo que es. Sí. El hombre ya tenía problemas, o sea, no podemos decir que esto viene de la nada. O sea, lo que le pasa en el accidente es un punto importante, ¿no? En inglés le llamarían un flashpoint, un punto de ruptura importante de su vida. Eso es cierto.
pero que el hombre ya venía con una serie de cosas porque se veía que la relación con su mujer estaba totalmente deteriorada. O sea, haciendo un pequeñito spoiler, la mujer le estaba diciendo básicamente que quería irse a Nueva York con la hija y separarse de él un tiempo para ver cómo iban las cosas. O sea, esa relación iba regular. Él con la niña sí, y con tal, pero no se ve que se comporte demasiado bien con su señora. Y luego el tema de la creatividad también, vemos que el cómic y eso es muy chulo y tal lo que está haciendo, pero que él no es muy receptivo a sugerencias y cosas y tal que le vengan de fuera. Que bueno, yo aquí tampoco experto en el tema, pero algo conozco. En el mundo del cómic no solo trabajas tú, quiero decirte, no es como que tú escribes un libro y se lo presentas a las editoriales, sino que en el mundo del cómic hay un editor, hay un no sé qué que te va marcando una serie de cosas, vamos, que tienes que ser más colaborativo. Y este señor parecía que era mi niño, no mi criatura, y para adelante. Entonces, yo creo que él ya venía con algunos problemas de serie que se muestran un poco en la película, y que realmente lo que le pasa en el accidente lo que hace es la cerilla que tú tiras en el reguero de gasolina y tal, pero la gasolina estaba ahí. Entonces, eso que le pasa lo que hace es que todo reviente, todo, pero ya había ahí problemas, lo que pasa es que estaban ocultos debajo de la alfombra. Sí, hay dos elementos que creo que son muy interesantes. Uno es lo que acabas de comentar del arte, de la creación artística, pues que vemos desde el principio, ¿no? Que se nos muestra pues que es un gran escritor y también dibujante de cómic, y se nos van mostrando las diferentes historias, incluso se nos pone prácticamente una secuencia de historias completa al principio de la película, en inglés se llama Conservatory, esta que tiene así todo de cristal, no sé cómo se llama en castellano, que es como una especie de invernadero, pero para que la gente esté ahí. Y bueno, se nos muestra todo eso, y de alguna manera a mí me hace pensar que lo que le sucede no le permite seguir expresándose creativamente, no le permite seguir creando su propio mundo, y ya no solo su propio mundo, un mundo en el que él tiene el control sobre absolutamente todo, porque si vemos su vida, su cotidianidad, él no tiene el control. Vemos lo que le pasa con la editora, con el otro al que le encarga de hacer ciertos trabajos con respecto a su cómic, la situación que tiene en casa con la mujer, la situación que tiene con la hija, la situación que tiene en la carretera. Vemos que él no controla absolutamente nada de su mundo, del mundo real, de su cotidianidad. Pero cuando coge su pluma o su boli o su rotulador y empieza a crear historias, él controla absolutamente todo, incluso lo dice en un momento en la película. Yo creo que esto también se profundiza, porque realmente ese es su pequeño mundo en el que puede hacer lo que le da la gana, y es una forma de evadirse del otro mundo, y aparte esa capacidad de expresarse creativamente y de evadirse, yo creo que le hace pues sobrellevar la vida, entre comillas, mediocre que tiene en el otro mundo, y la vida, entre comillas, pésima que tiene el otro mundo e infeliz, y así no dar rienda suelta a sus pensamientos tan extremos, ¿no? De hacer ciertas cosas que ninguno debería hacer. No sé si lo veis vosotros también por ahí, como que le quitan esa mano y entonces él ya no puede expresarse artísticamente. Entonces esa parte que él canalizaba expresándose artísticamente de su subconsciente, ahora tiene que canalizarla de otra manera. Sí, pero bueno, yo también porque creo que él se ha hecho un mundo, eso pasa mucho, en el que él se siente más cómodo y tal, y cuando cuando el mundo le demuestra que no está interesado en seguir sus caminos, pues no sabe adaptarse, porque yo entiendo todo el trauma de la mano y tal y cual, pero que, a ver, toda la escena voy a hacer un pequeñito spoiler, toda la escena de la discusión con el otro dibujante que han designado su sucesor y todo eso, realmente me parece un poco, porque todo eso se resuelve con una conversación con el otro dibujante y diciéndole, mira, estos son los límites, estas son las cosas que no puedes hacer y estas son las cosas que tal. Y ya está, quiero decirte que eso ha pasado, y sin perder la mano. Hay dibujantes que han pasado, dibujantes y guionistas, ¿no? Por ejemplo, Akira Toriyama, antes él dibujaba todo Dragon Ball, y llegó un momento que él dijo, bueno, mira, que estoy ocupado haciendo otras cosas,
solo voy a escribir el guión. Entonces, pues lo típico de cualquier tal, le das el guión, el otro te manda los dibujos y le dice, mira, la viñeta tal de tal página no es así, tiene que ser así y tal. Y ya está, y no hacer tanto drama porque él parecía que le habían robado su obra y realmente lo que le estaban haciendo era que su obra perdurara pese a él haber perdido la mano y tal. Pero bueno, y así con todo, con lo de la mujer y tal, pues está el hombre ahí, no sé, mucho drama, porque yo creo que aparte de que se le esté yendo a lo mejor un poco la cabeza, creo que él no es capaz de adaptarse a los cambios, y en este mundo, si no te eres capaz de adaptarse a los cambios, estás bastante fastidiado, por no decir otra cosa. A ver, también lo interesante es que es la propia mente del dibujante que es el eje del terror de la película, en tema psicológico. Y después lo que también me gusta mucho es que a medida que avanza el filme, el espectador lo que va es cada vez siendo más complicado discernir entre si esto es real o irreal, llegando a un punto, al clímax final, que también nos deja, haciendo spoiler, así un poco abierto, por el final es algo que tampoco tiene que decidir el espectador, si por un lado o por el otro. Es una película que el deterioro progresivo del personaje va creando todavía más incertidumbre, por así llamarlo, al espectador. Sí, es que es muy complicado en la película, y creo que esa es la grandeza que tiene. Saber que si realmente lo que está pasando es algo que es solo parte de su subconsciente, o que si realmente pues o que es él el que lo está haciendo, que hay algún poder más allá y todo este tema. Pero quizá lo que más miedo da es la personalidad de este personaje, ¿no? De esta figura. Porque, bueno, haciendo spoilers, hay ciertas muertes y demás, pero lo que realmente es más perturbador es ver cómo esta persona afronta todo lo que le va sucediendo y todos los pensamientos intrusivos y tan oscuros que tiene, y lo atormentado que está, ¿no? Incluso el semblante que tiene, que solo verlo da miedo. Y luego hay un elemento que a mí me parece muy interesante, que es el del uso de flashbacks, y no solo eso, sino el de cambiar la tonalidad, cuando está pasando una cosa y cuando está pasando otra. O sea, él está en un momento concreto de la película, se ve todo con color normal, y de repente cuando se cuela uno de esos pensamientos intrusivos, que yo no voy a decir si son reales o no, ni voy a decir tampoco lo que pasa en ellos, de repente se mete en blanco y negro, el ritmo cambia un poco y se parece todo como así mucho más onírico, mucho más lento, como que está un poco más flotando, y eso, pues aparte de generar confusión, queda de alguna manera queda bien, y el final es lo que más confusión genera, si cabe. Hombre, sí, la cosa y la gracia de la película, en cierta manera, reside en si realmente lo que pasa es lo que él cree que pasa, que es un poco así una cosa sobrenatural, vamos a decirlo así, por decirlo de alguna forma, o si en realidad está todo en su cabeza. Y sin entrar en mucho spoiler, él es el origen de todos sus problemas. Cualquiera de las cosas puede ser, porque recordemos que en un momento de la película él admite que en ciertos momentos tiene amnesia. Entonces podría ser la respuesta paranormal, digamos, lo sobrenatural, esa cosa que él cree que pasa, pero podría ser que él pues se causara todos esos problemas que no sabe solucionar de la peor manera. Es que también es muy interesante que en la película la propia atmósfera empieza de una forma y bueno, va avanzando hacia algo totalmente distinto, más opresivo y oscuro. Lo vemos, por ejemplo, en los escenarios de la película. Si os fijáis, cada vez son más oscuros, son más claustrofóbicos para el propio personaje, ¿no? Como que está representándose entre esas paredes la personalidad del individuo. Y yo creo que esto es gracias también al trabajo de Oliver Stone y su equipo, porque esta película, si no estuviera dirigida por él, ni estuviera hecha por su equipo, está la figura de Michael Caine, que para mí es brutal como la actuación que se marca aquí, porque yo me atrevería a decir que es una de las mejores, porque es el eje central y él tiene que poner parte de sí para dar lo mejor en esta película. Sí, eso es cierto, que el cambio de decorado es algo muy inteligente, porque pasamos desde un principio en el que está todo soleado y parece que es todo idílico, una especie de verano-primavera,
que se ve que, bueno, hay sol, alegría, flores, todo verde, las montañas ahí todas florecientes, y de repente ya vamos pasando, evolucionando, pasando diferentes etapas, ya empezamos a ver nieve, empezamos a ver un entorno completamente lúgubre, completamente oscuro, y luego él llega a otro destino y en teoría ese destino tendría que ser enormemente soleado, por ser donde es, pero se encuentra con un entorno que completamente lluvioso, también lúgubre, casi por veces el sitio en el que se va a vivir parece casi la cabaña de, ¿cómo se llama?, de cabeza de calabaza, ¿no? Todo así de madera, sureña, todo medio destrozado, cayéndose a trozos, toda la casa pues deshecha y mal cuidada y con problemas constantemente para entrar y salir y todo el rollo. Y eso, claro, lo vemos como que eso está conectando con su mente. Es lo que comentábamos el otro día, creo que lo comentaba Daniel, que cuando llegaba Max von Sydow en la tienda al pueblo, decía que venía una tormenta, y al final tienes la tormenta que está lloviendo, cayendo truenos, rayos y demás, y hay un viento enorme, y la tormenta que se está causando en la mente de la gente. Pues aquí lo que creo que hace Oliver Stone muy inteligentemente es un poco lo mismo, o sea, refleja o expresa lo que el personaje tiene dentro con el clima exterior. Eso me parece muy inteligente. Sí, es verdad, es verdad. Yo quería comentar una cosa, no mucho, para no hacer spoilers, que a mí cuando yo estaba viendo esta película no pude evitar acordarme de otra película que se ha comentado aquí en este canal, del Doctor Terror, de Peter Cushing y Christopher Lee. Uno de sus fragmentos, no voy a decir cuál es ni cuál es el título, cuando yo vi esta película me acordé. No tienen mucho que ver, excepto la parte central de su argumento, pero sí que me recordó por eso, por la parte central del argumento. Digo, tienen alguna relación, aunque luego en esta película de la mano se nos presenta la posibilidad de que sí y de que no, y en el otro, en el fragmento de Christopher Lee, se nos pone directamente de que sí, que es lo que sea que tenga que ser. Es para los que no sepan de qué estoy hablando, pues les recomiendo que se vean Doctor Terror y comprueben si he acertado o no en la comparación. Sí, a ver, la comparación la puedes salvando mucho las distancias. Yo también cuando la vi con Phantom lo comentaba. Comentamos lo de Doctor Terror, solo que yo le decía que no era de Doctor Terror, que era del Club de los Monstruos, pero ahí me corrigió él y sí que era el Club del Doctor Terror. Pero llevé yo la influencia hasta La mano del diablo de Torneo. Obviamente, salvando mucho las distancias, pero es un poco el tema de la mano con poderes mágicos que te hace hacer esto, te hace hacer lo otro, una conexión especial, una suerte de talismán, y aparte estamos hablando del ámbito artístico, porque uno era pintor y este es, bueno, dibuja cómics y los escribe y demás. Es un oficio de alguna manera parecido, entonces sí que obviamente tiene relación con un montón de películas del estilo, incluso con un capítulo de Los Simpson que se hizo para que no es con una mano, es con una peluca. Se hizo para estos especiales de Halloween, creo que se hacían, de la especial de la cabaña o la casita del terror o algo así, que cada año se hacía uno. Pues había uno que era la peluca que le quitaban a Snape, y Homer creo que se la ponía, y la peluca tenía como vida propia y era mala, y entonces le hacía cometer crímenes. Está un poco relacionado, pero bueno, hay que salvar las distancias bastante. O sea, los Simpsons siempre haciendo referencias de este estilo, la verdad. Incluso hay una pelea con la peluca de la policía. No sé si os acordáis, que está el jefe Bigun ahí disparándole, y de la mano esta, pues ahí también pasa algo bastante raro. No sé si queréis también comentar el tema del cameo de Oliver Stone, que estábamos Fandom y yo pendientes a ver cuándo salía. Cada vez que salía un tío raro que no conocíamos, ese es Oliver Stone, pero al final lo he encontrado. Sale ahí como 2 minutos, ¿no? En 2 flashbacks. Pues. Sí, la verdad hace un cambio que, bueno, yo creo que no te lo esperas, porque el personaje que va a encarnar es bueno, si lo quieren saber los espectadores, es un vagabundo, ¿no? Y aparece en una escena así muy nauseabunda entre ratas, y después, bueno, finalmente parece que lo asesina, ¿no? Allí en el callejón. Bueno,
Sí, la verdad es curioso, sí, así que apareciera él de esa forma. Yo esperaba que fuera igual un tendero, o sea, así hacerlo más estilo Stephen King, como salía en sus adaptaciones. O bueno, queda así esa sensación que para la película le va bien, que aparezca así un personaje de este calibre, porque la atmósfera, todo lo que tiene, pues va al pelo. Sí, como salen y dos Stephen King haciendo de tender. Pero es curioso que hay muchos directores que hacen cameos en sus películas, pero hacen cameos de papeles lamentables, que parece que les hace gracia o algo así. Me acuerdo de Tarantino, que sale en la de Abierto hasta el amanecer. Obviamente no hay comparación. La importancia que tiene el papel de Tarantino en Abierto hasta el amanecer y la que tiene Oliver Stone en esta película, pues no tiene nada que ver. También es un papel así de un tío lamentable, que lo único que quieres es que se muera, porque... Bueno. Y muchos directores que hacen esas cosas. Mismo en Bolsa de Cadáveres, que bueno, no está dirigida por él, pero sale Wes Craven, con una un papel lamentable también. De lunático, personaje extraño de la noche. Wes Craven no salía en una película, en una de las primeras películas de Scream, disfrazado con un jersey de Freddy Krueger, fregando. Sí, era el conserje, primera, ¿no? Era el conserje, me parece que era del instituto. Sí, también un papel muy lamentable, sí. Bueno, era un guiño ahí a varias de sus cosas. Pero yo lo que quería decir es que sí hace aquí si no recuerdo mal, de la primera víctima, Oliver Stone, en la película. Pero bueno, no... Es que claro, uno se hace la idea de que esto va a ser como Alfred Hitchcock en sus películas, que se da un paseillo tal, o que tiene que salir bien y tal, pero el tío ha dicho no, yo quiero hacer el papel aquí de tal, también para ver si la gente lo reconoce o también porque es un papel interesante, no sé, está bien que el director sepa reírse de sí mismo y no se saque así, no como yo que sé. Entonces, no sé, yo me lo veo bien dentro de lo que es lo que sabemos de Oliver Stone, que es una persona con mucho sentido de autocrítica, tanto autocrítica de la sociedad estadounidense como autocrítica personal. No hay que olvidar que el tío es un veterano de Vietnam que ha hecho 40 películas diciendo lo horroroso que fue el Vietnam, quiero decir. Entonces no me lo esperaba yo ahí haciendo de Pepito Grillo en la película. Me pega que él haga de mendigo borracho que ha tenido una mala vida. Sí, pues casi todas sus películas van sobre el mismo tema, sobre la crítica a la guerra de Vietnam. Normal que vayan sobre eso. Y, o sea, yo creo que el papel sí lo hace bien, pero bueno, que es curioso que elijan directores así, que elijan este tipo de papeles. Por ejemplo, Carpenter hace cameos en algunas de sus películas y también son cosas que salen en una esquina rascándose la barba y cosas así. E incluso Scorsese también sale en papeles muy poco importantes. Su madre sí que ya tiene más importancia, pero él muy poca. También es cierto que, hombre, si eres director de una película muy compleja, muy amplia y demás, como puede ser uno de los nuestros, pues a lo mejor tienes poco tiempo para ponerte a actuar. Porque no es lo mismo que hacer una película de Woody Allen sin efectos especiales, a toma única, improvisando, con un presupuesto bajo, con 4 actores y 2 decorados, que hacer uno de los nuestros, Casino o una película del estilo. Entonces igual va por ahí también. Sí, pero bueno, sí. Hay distintos tipos de cameos, porque me estaba acordando ahora de Alfred Hitchcock, que salía, a veces pasando por la calle y ya está. Entonces salía como un figurante más de la película y era el espectador el que tenía que fijarse bien, pero no quedaba mal. O salía al principio diciéndote alguna cosa, sí. Yo esta película no la veo tanto con el estilo de Oliver Stone. A mí me parece que es una película que tiene un poco el estilo del Brian De Palma de principios de los 80. Yo también se lo decía a Phantom al verla. A mí en el ritmo, en la forma de contar todo, me recordó mucho a Vestida para matar, y aprovechando eso, uno de los protagonistas es el propio Michael Caine también. Me recordó un poco a ese ritmo, a esa forma de contar la historia, la estética parecida, la narrativa también, y se me hace más diferente con otras películas de
de Oliver Stone, por ejemplo Talk Radio o Platoon o todas las películas que fuimos comentando, pero sí que es cierto que hay algo que yo veo, no sé si vosotros también, que yo las películas que pude ver de Oliver Stone hasta ahora tienen un estilo narrativo como bastante agresivo. La forma de transmitir de los personajes, la forma de hablar, es muy agresivo, muy intenso. En prácticamente todas las películas que yo vi de él tienen esa intensidad. No sé si vosotros también veis ese elemento. Y ya engarzándolo podíamos ya luego llegar a la conclusión, pero primero no sé si vosotros veis ese elemento también, o veis algún otro en esta película. Yo creo que el trasfondo para él es la guerra del Vietnam y esos traumas o así, pues como que la realidad la quiere plasmar. Igual no de una forma muy exagerada, pero sí bastante cruda. Porque sí, las actuaciones, la verdad, van muy directas al grano. Yo esta película me fijé que la mano en ningún momento se van por, ¿cómo decirlo?, narrativas paralelas. Es decir, no hay escenas de relleno, no. Aquí se va todo el rato a seguir lo que es el guión principal. En ningún momento se desvía hacia pues historias que igual no tienen ningún sentido, como hay en otras películas, o su tramas también, ¿no? Aquí la mano está centrada en lo que tiene que centrarse. Y es algo que yo creo que en el cine de Oliver Stone pues está bastante presente eso. Pero es un director interesantísimo, y ahora te dejo, Daniel, solo un segundo. En el sentido de que yo tengo aquí la filmografía abierta, porque obviamente no me acuerdo de todas sus películas, y es que veo que todas las películas son de temas completamente distintos, quitando 3 o 4. O sea, hasta dirigió Alejandro Magno, y dirige Nixon, dirige Asesinos Natos, Un domingo cualquiera, o sea, Wall Street también, que creo que dirigió 2, ¿no? Sí, con Michael Douglas y demás. O sea, que son películas que tienen temática completamente distinta. Sí, tiene un catálogo muy amplio y tal. Aunque sí tiene ciertas cosas comunes a lo mejor. Hay mucha autocrítica de la sociedad estadounidense, por ejemplo, y eso va desde Nacido el 4 de julio hasta, por ejemplo, Nixon o JFK, por ejemplo. Incluso en Un domingo cualquiera, que es una película de deporte, también hay cierta crítica a la sociedad del espectáculo americana y tal y cual. Entonces, pues es un poco eso, tiene elementos comunes y tal. También en muchas de ellas pues hay un cierto descenso a la locura y cosas así. En estas sí, yo sí he visto cosas diferentes, porque quizás siendo su segundo largometraje él estaba todavía buscando su estilo, pero también hay cosas que son como tú has dicho, del Oliver Stone de toda la vida. O sea, que ya había cosas ahí que luego iríamos viendo desarrollarse en otras de sus películas. Pero sí, es verdad que es posible que él estuviera todavía buscando su estilo y tal, que luego pues ya vemos que en otras películas ya tiene un estilo más definido, aunque aún así, y le pasa a muchos directores, no es lo mismo ver Platoon que ver JFK. O sea, son dos películas que se sabe que es Oliver Stone por, como tú has dicho, cómo graba las cosas y tal, y ese estilo y tal y cual, pero son dos películas que no tienen nada que ver una con la otra. O sea, que dentro de que él tiene un estilo, pues luego tiene una variedad. Pero sí, yo supongo que aquí él estaba todavía probando cosas nuevas y viendo caminos de contar su historia, para lo que luego fue un estilo muy personal, porque hay directores que son así, Oliver Stone, Scorsese y tal, que tienen un estilo muy definido. Y así acabo mi intervención aquí. Yo le doy mi valoración, le voy a dar un 7,5. A mí la película me ha gustado bastante, me ha parecido que va muy al grano, como dijo Phantom. Michael Caine hace un papelón, pero bueno, las cosas como son, tampoco es una cosa que me sorprenda, porque Michael Caine es un gran actor. Entonces, cuando Michael Caine no hace un papelón, generalmente suele ser porque el guión no es bueno. O sea, seamos sinceros con nosotros mismos, porque el tío es un gran actor. Lo mismo te hace de esto que te hace de aventurero, como en la que comentamos Phantom y yo, de aventurero cara dura, y te lo crees, que te hace del padre adoptivo de Batman, y también, o sea, lo que él hace, lo hace bien. Entonces, no me sorprende, hace un gran papelón.
la película está bastante bien, cómo mantiene la intriga y cómo mantiene la cosa de si esto es real o no, sin llegar a una locura lynchiana, que a veces David Lynch, que es gran director, a veces a mí me raya mucho la cabeza con su cosa onírica. Aquí no, aquí te abre dos caminos y ya tú decides cuál puede ser uno u otro. Entonces, por todas esas razones, yo le pongo un 7,5 y se la recomiendo a todo el mundo, la verdad. Yo voy a dar un poquito más y voy a dejar a Phantom para el final porque sé que es el que más le va a dar. Yo le voy a dar un 7,75. A mí me gusta mucho cómo se trabaja el suspense, me gusta mucho cómo se va introduciendo esos elementos que nos hacen dudar de si todo es producto de la mente de esta persona, si no. Creo que está muy inteligentemente hecho el proceso a través del cual se ve el deterioro psicológico de este personaje, la relación tóxica que tiene con su familia, cómo esto lo va deteriorando, el tema de reflexión con respecto al arte y a la creación artística y lo que puede llevar a uno, el ego del propio artista también, las exigencias que tiene y demás, o la incapacidad de aceptar cuando uno ya deja de valer para algo por las circunstancias que sea, pues la incapacidad de aceptarlo de muchísima gente. Y por todos estos motivos, por la actuación también de Michael Caine, que me parece pues muy buena, pues yo le daría eso, un 7,75, y por todo también todo lo que fuimos comentando. Bueno, yo le voy a dar todavía más nota, le voy a poner un sobresaliente, un 9. Creo que es un thriller psicológico impresionante, porque es como realizar un estudio de la locura de una persona. O sea, Michael Caine aquí ofrece lo que es una actuación que para mí es brillante. Él mismo consigue transmitir esa desesperación, esa paranoia. Es un hombre que va a perder el control de su propia vida a medida que avanza la película. Y el propio Oliver Stone pues dirige y pues crea también esa atmósfera con ciertos elementos, los planos, que la hacen súper opresiva y muy perturbadora. Mantiene lo que es al espectador en todo momento, pues a ver qué puede pasar aquí. Es algo que la verdad genera esa ambigüedad que está en líneas generales muy bien. Y bueno, la película pues yo creo que si no la conocen los espectadores merece ser vista, porque igual no es de las más conocidas de Oliver Stone, pero sí que es verdad que es una película para lo que estamos acostumbrados al terror es distinta, ¿no? Y ya no es fácil encontrarlas a día de hoy. Entonces yo la verdad la recomiendo mucho y para explorar otras vías y que el terror no solamente se ciñe a los sustos ni a las explosiones estas visuales que nos meten hoy en día con los screamers. Así que nada, yo le dejo un 9 de nota, totalmente recomendable. Pues ahí le queda a la mano de Han del 81 de Oliver Stone un 9, un 7,75 y un 7,5. Pues nada, muchas gracias a todos, obviamente de Phantom y a Daniel GL, y nos vemos en la próxima. Saludos.